Simón Pedro, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Señor, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y habiéndolo hecho, recogieron gran cantidad de peces. Y resuena en mi corazón las palabras del Señor diciendo: remad mar adentro, remad mar adentro. Hola amigos, bienvenidos al programa Mar Adentro. Una semana más queremos tratar con ustedes temas de máximo interés. Lo hacemos adentrándolos en el tema. Y lo hacemos siempre de la mano de una persona conocedora de los mismos, que es el Padre José Antonio Sánchez Herrera, párroco de la Iglesia de la Encarnación. Padre, ¿cómo estamos? Muy bien, ya tiene que preguntarte, pues se te ve espléndida, totalmente primaveral. Bueno, los temas que traemos hoy son dos realmente, pero el primero que vamos a hacer es la liturgia y su historia y la importancia de la liturgia dentro de la Iglesia y para los católicos y cristianos. Háblenos de los primeros tiempos y la liturgia, ¿cómo era? ¿Cómo se concebía aquello? Bueno, la verdad es que la liturgia no la inventa el cristianismo, es decir, todas las religiones tienen, digamos, un aspecto celebrativo, un aspecto litúrgico, que es la expresión externa de lo que internamente se vive, y la Iglesia, los cristianos lo que hacen es coger de aquí y de allá, evangelizan los signos y los gestos y ahí aparece la celebración, ¿no? Es decir, la liturgia, por lo tanto, pertenece a lo más íntimo del hombre, que son esas expresiones precisamente de lo que cree, de lo que anhela, de lo que desea, pues en cierta manera, digamos, lo expresa con gestos, con cantos, con signos, con todo lo que es precisamente la celebración. El aspecto celebrativo de lo religioso, de lo trascendente, se expresa, digamos, en lo celebrativo, ciertamente, ¿no? Es un modo integrador, yo creo, ¿no?, dentro de las religiones. Es decir, para integrar, en el caso nuestro, pongámonos en el nuestro, es la fe de Cristo vivo. Es decir, intentamos hablar con Él y con el pueblo, unir el pueblo y a Dios a través de los gestos y palabras, ¿no es así? Sí, evidentemente, es decir, es todo un aspecto simbólico donde los que creemos y nos sentimos parte, nos identificamos en lo que celebramos. Es decir, no hay nada que ayude más a integrar y a crear la identidad que celebrar juntos lo que creemos. Entonces, evidentemente, sí tiene ese aspecto socializante, integrador, y también tiene de apertura a lo trascendente, ¿no? Hay algo que se viene diciendo ya hace tiempo y que se viene poniendo en práctica en realidad, que es el acercar la Iglesia al pueblo, la Iglesia, los actos de la Iglesia, la religión, la fe al pueblo. Entonces se hacen a través de cantos, los cantos realmente cada día con mayor participación de la asamblea. En este caso, aquí en la Iglesia de la Encarnación se hace, pero en otras muchas no. Y también hay una cosa importante que es el canto autóctono, que realmente gusta que donde tú vayas canten lo que es si te vas a Sudamérica, cualquier país tiene sus propias canciones, si te vas a Italia lo mismo. ¿Eso es importante para el día a día de la fe? Hombre, la música, y dentro de la música el canto, en la liturgia tiene un aspecto importante y fundamental, es una expresión del arte, y la liturgia, que es pura gracia y gratuidad, tiene que ver también con todo lo que es el arte. El arte es una expresión también de la gratuidad, de la belleza, de la hermosura, ¿no? Y Dios es belleza y Dios es hermosura, y alabarle con el canto es una expresión más de un arte que se pone al servicio de la evangelización y al servicio de la alabanza a Dios. Y me parece fenomenal como dos cosas. Una, que haya un cantoral nacional, es decir, que los miembros de un mismo país podamos
vayamos donde vayamos, podamos cantar algunas canciones porque las conocemos todos, ¿no? Eso es fenomenal. Pero también junto al que exista el cancionero nacional, también es muy importante que cada comunidad tenga también sus propias expresiones de canto. Es decir, si el pueblo andaluz tiene una riqueza de expresión en la música y en el canto muy grande, poder digamos, asumir esas expresiones en la música y en el canto, también al alabar al Señor y al expresar, digamos, nuestro cariño y nuestra devoción hacia Él, me parece fundamental. Yo creo que no hay un andaluz, yo creo que también no hay nadie que entienda, digamos, o que tenga sensibilidad, que ante la salve del Olé, ¿no?, de la Virgen del Rocío, no se sienta emocionado. O no hay nadie que escuchando un Ave María cantada, por ejemplo, por la Niña Pastori, que la cantó en la JE en el encuentro de jóvenes, ¿verdad?, con el Papa Benedicto XVI, no se sienta realmente tocado, o cuando se la cantó al Papa Francisco, ¿no? Creo que sí, que es bueno que haya un cantoral nacional, porque si yo voy a Ciudad Real o voy a Toledo, es decir, pues no sean unos cantos tan difíciles que nunca pueda cantar, pero por otro lado también es bueno que haya, digamos, los cantos propios, ¿no? Ahora estoy preparando en estos días el Rosario de la Aurora, que celebraremos Dios mediante para la Virgen de Fátima, ¿no? Y he echado mano pues del Rosario por campanilleros, que es una manera bonita también de dirigirnos a la Virgen, con un son, con un modo de cantar que precisamente son un palo, que son estos los campanilleros tan bellos, ¿no? Es importante que sea participativa, ¿verdad? La liturgia tiene es decir, eso que está diciendo usted de que vayamos donde vayamos, sí sabemos cantar unidos. Yo le puedo decir una anécdota, padre, que estando en Casablanca un día, íbamos hacia una iglesia y me emocioné porque estaban cantando Pescador de Hombres y salía, yo no sé ahora si ya todavía podrá ser lo mismo, pero esto hace unos 20 años, me emocioné porque el canto salía a la calle y nosotros nos dirigíamos hacia la iglesia justamente y nos guió el canto. Sí, yo creo que primero el canto y todo tiene que ser participativo. De hecho, cuentan que cuando en Milán, San Ambrosio celebraba la Eucaristía dominical con el pueblo cristiano en la dosología, que es ese momento después de la consagración, ¿no?, y después de el por Cristo, con Él y en Él, ¿no?, la dosología, con la que termina, digamos, el rito de la consagración, el amén que se oía en todo Milán. Claro, el pueblo participa precisamente en los gestos. No es lo mismo estar sentado que de pie, que arrodillado. No es lo mismo una inclinación de cabeza que un momento de genuflexión. No es lo mismo un momento de oración, de petición, que un momento de oración de alabanza. Son diferentes momentos en la Eucaristía y para cada momento hay una expresión externa. Es verdad que las expresiones externas, rituales, si el rito se queda en lo externo, es puro ritualismo. Pero el rito, cuando tiene dentro, digamos, cuando es expresión de lo que se cree, de lo que se vive, también evidentemente es bellísimo, ¿no? Y después el rito también unifica, porque no puede ser que en el momento que está la asamblea pidiendo haya tres que están en otra cosa. Es decir, la asamblea tiene ese carácter, digamos, también unitario, unificador. Se respetan las diferencias, evidentemente, pero tiene también esa llamada a la comunión, ¿no? Ciertamente. Yo creo que la liturgia además es riquísima, e incluso a lo largo de la historia ha habido ahora mismo el rito que tenemos en Occidente, el rito romano, el rito latino, pero existe también dentro de la propia Iglesia Católica el rito oriental, y después hay ritos particulares, el rito ambrosiano, tan importante en Milán y en toda esa zona, que es incluso anterior al rito romano tal como hoy lo entendemos, y después incluso en la propia España está este rito mozárabe que digamos ha permanecido, era un rito español de la Iglesia gótica, de la Iglesia visigoda, pero que ya se ha mantenido precisamente en la archidiócesis de Toledo, ¿no?
yo tengo esto aquí que lo he cogido además de una página del Vaticano que dice que es el diálogo a través de acciones y de palabras. ¿Es todo un conjunto, padre? Sin duda. Es decir, el rito tiene, digamos, tiene signos que a su vez tienen que hacer referencia al significante, y después no todo puede ser palabra, pero también la palabra es necesaria. El gesto sin palabra es un gesto evangelizador, pero alcanza mayor plenitud de evangelización cuando va acompañado de la palabra. Eso sí, gesto y palabra tienen que estar en comunión y en armonía, y tienen que ser gesto y palabras verdaderas, porque si el gesto, es decir, yo puedo estar diciendo que Dios es amor, pero con el gesto estoy manifestando que paso olímpicamente, el gesto se convierte en mentiroso. Ahora, si algo ha de faltar, que nunca falte el gesto, que falte la palabra, pero la conjunción de gesto y palabra es lo que hace la riqueza de la liturgia, ¿no? Las grandes religiones atestiguan el sentido cósmico simbólico de los ritos religiosos. ¿Es la respuesta del pueblo de Dios? Sí, la respuesta del pueblo de Dios, pero evidentemente consensuada, es decir, no es exclusivamente y espontánea, porque nosotros no creemos en cualquier Dios, ni la expresión natural religiosa por sí misma. Es decir, Jesús vino al mundo para hablarnos de quién era Dios. No, yo creo en cualquier Dios, no, en el Dios Padre de Jesucristo, que es también nuestro Padre, y también nos explicó cómo era ese Dios, el Dios de la misericordia, del amor, del perdón. Es decir, que todo eso, digamos, es verdad que el hombre tiene un sentimiento religioso, pero ese sentimiento religioso, en el caso de los cristianos, tiene que ser evangelizado, tiene que pasar por el tamiz del Evangelio, que es el que autentifica que ese sentimiento religioso va dirigido al Dios de Jesucristo, el que nosotros consideramos que es el Dios verdadero, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Hay algo que realmente lo digo por experiencia propia. Hay canciones para niños, hay canciones que cantan los niños, las canciones todas llevan un mensaje. Bueno, esa canción se graba tanto en los niños que lo quieren seguir cantando en casa. Y me consta que hay familias, yo por ejemplo cuando era pequeña, a mí me enseñaban más en mi casa con las canciones que a lo mejor con otra cosa, porque se me quedaba muy pegada. Es más, en mi casa aún hoy, en las fiestas y eso, nosotros hacemos la bendición de la mesa y cantamos. Es decir, que es algo que lo tenemos como algo muy natural, ¿no? Pero yo pienso, muchas veces nos recordamos en las canciones de niño y decimos, qué bonito, y cómo el niño se integra de forma que no las olvida nunca. Claro, porque de hecho, un niño que no sabe leer, ¿cuál es la manera más sencilla y la que hace su madre para enseñarle tantas cosas? Pues cantarle. Es decir, que una mamá cuando le está al niño hablándole, o cantando, y sobre todo cantándole, lo está educando. Y si el canto es un canto religioso, lo está educando en la fe. Hoy de las cosas que echamos de menos es que las mamás, no porque no quieran, sino porque en muchos casos no pueden, es decir, no tienen mucho tiempo para poder dedicarle a los hijos ese tiempo, esos cantos, ese acunarlo, ese tenerlo, ese dialogar, porque la vida va a la abuela. Y eso lo han suplido de alguna manera los abuelos, que benditos son. Es decir, yo creo que hoy la transmisión de la fe está muy en los abuelos, ¿no? Porque los padres, entre que no han tenido una buena formación y por otro lado tampoco tienen mucho tiempo. El Papa Francisco es muy bonito lo que le dice eso a los padres, ¿no? Que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Que el ratillo que estén con los niños realmente se lo dediquen a ellos. Y el Papa les pone ejemplo, es decir, tirarlos al suelo y jugar con ellos. Es decir, es fundamental. Y a lo que tú te refieres del canto, claro que sí. Los niños tienen una capacidad enorme de aprenderlo, y ese canto es evangelizador. Y dice San Agustín, y es verdad, que quien canta ora dos veces. Es decir, ahora con motivo de la pandemia no hemos tenido más remedio que casi 250 niños que hay por ciclo en la catequesis de infancia, pues poderlos reunir solo, no hay salones suficientes para dividirlos, y bueno, y para cumplir las medidas y tal, todos en el templo parroquial. ¿Cómo hemos hecho la catequesis? Pues fundamentalmente una catequesis carismática, es decir, anunciar el Evangelio, pero como lo hacían los apóstoles. O hablo de Jesucristo muerto y resucitado, Cristo que murió por nosotros, a quien vosotros mataste. Es decir, la Iglesia evangeliza en Pedro, en Pablo, ahora en estos días en los Hechos de los Apóstoles lo estamos viendo, lanzando, digamos, el mensaje, así, no un discurso largo,
sino en píldoras, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo ahora con la catequesis y además el canto. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener 20, 40 y tantos minutos a unos críos, por ejemplo, del primer ciclo, que tienen 6 años escasos, y que después de un día de clase, que ya están cansaditos, ¿no? Luego en los primeros momentos hasta que se quedaban dormidillos angélicos en el banco, ¿no? Y si no es precisamente con una catequesis de anuncio del Evangelio en expresiones breves, como el credo, y después, por supuesto, el canto. Y si os dais cuenta cómo cantan los niños, ¿no? Yo me quedo asombradísimo de que a veces, yo digo, este canto no se lo van a aprender, se lo aprenden, pero con letra y con letra y con letras, ¿no? Y después incluso la escolanía, que sabéis que se está formando. Es todo un éxito. No cabe duda. Y en la misa de familia, que tenemos a la 1 de la tarde, ya cantan los críos, los padres y todo el mundo. Y son cantos que tampoco son, entre comillas, infantiles, son cantos cantables, porque lo importante no es que venga un corito y nos cante, alguna vez. Lo importante, porque el canto es alabanza, es oración, es petición, es que cante la asamblea. Y por eso es tan importante que los cantos sean conocidos. Y por eso tampoco se puede todos los días poner un canto nuevo, porque entonces no hay manera de que la asamblea se lo aprenda. ¿Te das cuenta de que hay cantos que han pasado años y años y años, la gente lo canta? El Cantemos al amor de los amores, el alabado sea el Santísimo, digamos, los cantos eucarísticos, esos que aprendimos, esos se han mantenido. Y lo mismo otros cantos que son más modernos relativamente, pero que evidentemente se siguen manteniendo. El pescador de hombres, al que te has referido, Juntos como hermanos, etcétera. Son cantos que el pueblo de Dios los ha aprendido y los canta sin ninguna dificultad. Ahora, si queremos que cada domingo se aprenda un canto, al final eso es imposible. Que eso está sucediendo en algunos sitios, claro. Bueno, lo mismo ahora lo vamos a trasladar a los jóvenes. Los jóvenes cogen su guitarra y realmente, bueno, algunos componen ellos mismos, otros no, lo hacen para ver qué nuevo estilo le da a la misma canción. Sobre todo eso lo vemos mucho en Sudamérica, eso es cierto, porque te metes en YouTube y tienes las mismas canciones con distintos tonos, con distintos efectos. ¿El joven es llamado también por la música? Sí, y yo creo que ese ministerio del canto que tienen precisamente en América Latina, cuidan tantísimo, valga la redundancia, realmente me parece que es muy interesante y es muy apropiado. Sí, para los jóvenes la música y la danza, el baile, son expresión de su alegría o de su tristeza o de sus sentimientos. ¿Cómo no integrar el canto de los jóvenes, ¿no? Ese canto en la celebración? Es decir, la celebración es siempre sumar y multiplicar, nunca dividir ni restar, ¿no? Y creo que y después, cuando hablamos de la liturgia, siempre estamos pensando muchas veces en la misa, pero la liturgia es más amplia. Es verdad que la expresión máxima de la liturgia cristiana es la Eucaristía y especialmente la Eucaristía dominical. El resto de los sacramentos son también expresiones litúrgicas y también la oración es litúrgica en el sentido, digamos, de la oración comunitaria, la oración de la Iglesia en los salmos, etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchos momentos donde la asamblea se reúne y se encuentra, y no siempre solo para celebrar la Eucaristía, ¿no? Un lucernario, una vigilia, un rato de adoración. Es decir, una de las cosas que uno descubre y que a los jóvenes les atrae muchísimo cuando tienen la oportunidad de practicarlo es la adoración, porque es el Señor. Es decir, es que a veces nosotros tenemos que crecer en la fe. En la Eucaristía está el Señor, sin ningún tipo de otra mediación, ¿no? Entonces, cuando un joven descubre que ahí está el Señor, entonces, es decir, se aficiona en el buen sentido de la palabra a adorarle. Y claro, y ellos le adoran, pues, con el silencio, con la postura de adoración, pero también con el canto, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? La iconografía cristiana, a través de la imagen, ofrece el mensaje evangélico. ¿Podría decirnos, por ejemplo, hablamos de la Virgen? Yo hablar de la Virgen es que me emociono porque es la madre y la llevo tan dentro, pero hay distintas advocaciones.
pero es que toda es una misma. Entonces la gente lo sabe, pero tiene su advocación. ¿Qué diferencia eso entre unos y otros? Bueno, yo creo que lo que hay normalmente es una manera de entender esa actitud maternal y protectora de la Virgen, y que a lo largo de la historia, de 20 siglos de cariño, de amor y de devoción a la Virgen, pues se ha expresado de diferentes maneras, desde los iconos bizantinos, que tienen tanta fuerza, la Virgen del Buen Consejo, Perpetuo Socorro, Cestoscova, etcétera, etcétera. En el mundo oriental, pues esos iconos son bellísimos. Algunos han llegado también, digamos, al mundo occidental, y aquí en esta parroquia, por ejemplo, el cuadro del Perpetuo Socorro, digamos, tan querido y tan precioso. Y después distintas advocaciones, es decir, a la Virgen en sí misma, a la Virgen con el niño, a la Virgen en el momento en el que recibe el anuncio del Señor, a la Virgen esperando que nazca, la Virgen con su niño pequeño, la Virgen al pie de la cruz. Es decir, y cada una de esas, pues todos esos misterios de dolor, de gozo, de glorioso, aparecen también, digamos, en la pintura, en la escultura, en el canto, en el arte, es decir, en el arte en general, ¿no? Es decir, lo que hay detrás de cada una de esas vocaciones es el cariño de un pueblo, de una familia, de una comarca, de una tarea. Es decir, ¿por qué la Virgen del Carmen en el mundo del mar? Pues no es tan antiguo, porque la patrona de los marineros fue mucho tiempo la Virgen del Rosario, por aquello, digamos, de la batalla de Lepanto, etcétera, etcétera. Pero después, digamos, los carmelitas... En Cádiz, todavía. Los carmelitas que hacen, pues empiezan, digamos, a cuidar de los hombres del mar, a dar, y bueno, pues introducen, digamos, su vocación sobre donde ellos han nacido, ¿no? Que el escapulario de la Virgen del Carmen, ese escapulario que Elías, ¿no? Entrega, y digamos que después, digamos, es precioso. Es decir, que cada vocación es una belleza, y hay vocaciones de gloria y hay vocaciones también, digamos, de penitencia, de dolor, ¿no? Es decir, yo creo que la Virgen de la mayor alegría es también la Virgen del mayor dolor, ¿no? Porque la Virgen vive todas las situaciones que nosotros, sus hijos, ella las vivió, y ahora desde el cielo también, digamos, vive y se acerca a nosotros en cada uno de los momentos. Y después el arte, a lo largo de la historia, en cada uno de sus momentos, pues ha expresado también lo religioso, desde el arte románico, más austero, ¿no? Es decir, esos Cristos románicos, ¿no? Que son esos Cristos indoloros, ¿no? En una cruz como signo ya de gloria, esos Cristos vestidos con túnica, con coronado, no de espinas, sino con una corona real, en una cruz, pero en actitud no de sufrimiento, sino ya, digamos, de reinar. El salto tremendo al Cristo barroco, ¿no? Que a partir del siglo XVI, ¿no? Que es la expresión de ese Cristo humano, sufriente. Y después, digamos, el gótico, que también ha tenido sus expresiones. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria, que es una talla gótica bellísima, ¿no? A la que le añadieron después, mucho tiempo después, el niño, ¿no? Primitivamente la Virgen era exenta, no llevaba al niño. Después le pusieron el niño en una silla delante, y al final se lo colocaron en su regazo. Pero digamos, a mí particularmente me gusta mucho ver a la Virgen con el niño siempre en brazos, porque yo creo que como dice Jesús, hay que hacerse niño para entrar en el reino de los cielos, y yo quisiera entrar en el reino de los cielos en los brazos de María la Virgen, ¿no? El pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tiene una serie de fiestas que pretendemos, o por lo menos se está pretendiendo, hacer que coincidan aunque sean los credos distintos. Eso, lo que tenemos hasta ahora, existen fechas que coinciden con fiestas judías. Quiere decir que se ha intentado igualar o equiparar para que no haya mucha diferencia entre sí, porque tenemos fiestas que son coincidentes. La Pascua, sin duda, porque que resulta que nosotros nacemos en nuestra gran celebración litúrgica, que es precisamente la Eucaristía, nace precisamente en la celebración de la Pascua. Y la Pascua es la luna de Nisán, y esa, pues, toca cuando toca, ¿no? Y entonces, bueno, depende de si es la Iglesia de Oriente o Occidente, digamos,
mes arriba, mes abajo, pero realmente, o días arriba, días abajo, pero están marcadas, es decir, que cuando los judíos están celebrando la Pascua, pues nosotros, y ellos celebran el sábado, que es su gran día, y nosotros el primer día de la semana, que el día que va detrás del sábado, que es el domingo. Somos herederos del pueblo judío. Jesús fue un judío de tomo y lomo, es decir, un judío bueno y un judío de verdad, que iba a la sinagoga, que rezaba, que iba al templo, es decir, que cumplió como buen judío con todo. Después, evidentemente, en aquello en que los judíos se habían alejado del Dios verdadero, él digamos, lo denuncia, y eso le cuesta la vida, pero le cuesta también, digamos, nos regala la vida, porque su muerte no fue la última palabra, la resurrección fue el aplauso definitivo de Dios por lo bien que lo había hecho, ¿no? Y es también nuestra resurrección. Pero sí, recogemos sobre todo la herencia hebrea, sin duda, que también en gran medida la recoge también el mundo del Islam, ¿no? El mundo del Islam tiene mucho que ver con el mundo, aunque después estén en guerras, pero digamos, es que hemos nacido todos de la fe de Abraham. Es decir, de la fe de Abraham nace el cristianismo, y de la fe de Abraham y del cristianismo nace el Islam también, es decir, que es posterior, es decir, que... Y sí, estas grandes religiones, que llaman religiones del libro, ¿no?, las religiones reveladas, pues tienen, digamos, muchas cosas en común, ¿no?, también muchas cosas diferentes, ¿no? Padre, las distintas iglesias... Perdón, y hay otro punto también que tiene que ver con el momento del año, es decir, con el solsticio de verano y el solsticio de invierno, es decir, los dos nacimientos, el del Bautista en el solsticio de verano, el de Jesús en el solsticio de invierno, ¿no? Es decir, después el propio cristianismo muy inteligentemente cogió fiestas del mundo romano, que era la cultura dominante, y las evangelizó. Normal. Es decir, que... Hay una fecha que es el mismo día de la resurrección. Pretendemos que todas las iglesias cristianas la celebren el mismo día, pero ahí hay una disparidad que no se llega a poner de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque el calendario, hubo un momento en que el calendario romano, pues no sé si fue la reforma gregoriana, no tengo muy claro, hubo una reforma, pasar de un calendario lunar a un calendario solar, y entonces evidentemente eso provocó... la Iglesia de Oriente no lo aceptaron. Entonces hay esa diferencia de días. Y sí hay un deseo del Papa, yo creo que también de algunos de los patriarcas orientales, en el deseo de que coincidamos en la fecha. Y para coincidir no cabe duda que hay que ceder por ambas partes. No hay otra, ¿no? Es decir, decía el bendito cardenal Bea, que fue el primero, digamos, que tuvo esa sensibilidad de la unión de los cristianos, ¿no? Dice que a la unidad se va de rodillas, ¿no? Es decir, desde una actitud humilde y de oración, de plegaria, ¿no? Sí, yo creo que si tenemos que llegar a la celebración de la Pascua de todas las confesiones cristianas en una misma fecha, será porque todas cedamos. No puede llegar nadie y decir, esta y yo la impongo, ¿no? Pues entonces sería imposible, ¿no? Es la última pregunta. Todos somos piedras vivas de la Iglesia de Cristo. Hay que tener muy en cuenta a la hora de la liturgia, o de cambios en la liturgia, o cambios en los cantos. Hay que tener muy en cuenta eso, que realmente somos las piedras del templo. Sin duda. El templo, es decir, el templo se llama iglesia, el lugar que nos cobija, porque dentro, es decir, el contenido le ha dado nombre al continente. Es decir, se llama iglesia porque ahí, en esta casa, en este edificio, se reúne la eclesía, se reúne la comunidad congregada en el nombre del Señor. Sí, ciertamente. Y aquí no hay ninguna piedra que sobre. Aquí hay una piedra, la piedra angular, que es Cristo, la que desecharon los arquitectos, que ahora es la piedra angular. Sobre esa piedra están, digamos, las columnas, que son los apóstoles, la Iglesia apostólica. Ellos conocieron al Señor, ellos recibieron de primera mano el mensaje y ellos, digamos, lo han transmitido. Ellos son la Iglesia. Me hace mucha gracia cuando dice la gente, yo en Jesucristo creo, pero en la Iglesia no. ¿Ven? Queda majo, queda bonito, queda bien, pero resulta pero bueno, ¿usted qué sabe de Jesucristo? Si usted lo que sabe de Jesucristo es porque se lo ha contado a la Iglesia. Los apóstoles lo han ido transmitiendo de generación en generación, y a nosotros nos ha llegado no por una revelación directa así, esotérica, sino porque la Iglesia,
Son nuestros padres, los sacerdotes, los catequistas, son los que nos han transmitido esa fe que ha venido de generación en generación, la transmisión de la fe, precisamente, y eso también cuando nosotros, es decir, vosotros, dice San Pablo y también el apóstol San Pedro, sois piedra de ese templo vivo, porque ese templo nosotros construimos el nuevo templo, el templo de Dios, que son las piedras son nuestros cuerpos, nuestra vida, y todas esas piedras se van digamos, uniendo para hacer el verdadero y único templo de Dios, que somos sus hijos, ¿no? Que a la vez somos hermanos. Pues hemos llegado hasta el final de este nuevo programa. Muchísimas gracias. Vosotros, y ya nos vemos siempre. la semana que viene. Sin duda, sin duda. Bueno, pues hemos llegado al final de otro programa en el deseo de que sea de su agrado. Y ya saben, como siempre, nos veremos la semana que viene, si Dios lo quiere. Y resuena en mi corazón las palabras del Señor diciendo: remad mar adentro, remad mar adentro.